Vamos a continuar con nuestra serie Educando para la Eternidad. El tema de esta mañana titula La Escuela del Edén. Vamos a analizar un poco algunos otros elementos, aparte de los que ya hemos visto, que estaban implícitos en la escuela original, en la escuela del Edén. Y por supuesto no quisiera hacerlo sin antes pedir una vez más la dirección del Espíritu del Señor, así que inclinen el rostro donde se encuentran. Padre Celestial, te quiero pedir una vez más que seas con nosotros, hablando a nuestro corazón. Oímos la voz del buen Jesús que nos invita a seguirle y queremos seguir el camino que has trazado para nosotros a través de la ciencia y la verdadera educación. Así que, Señor, habilítanos a través de tu palabra y mediante la persona de tu Espíritu Santo para caminar en todo lo que tú nos señales a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nos dice la mensajera del Señor, leamos primero esta declaración que fue nuestra lectura bíblica en Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Lo mismo que fueron dichos siglos después a Salomón, le fue dicho por Jehová a Job, en lo que según la misma mensajera de Dios fue el primer libro escrito. Recuerden que Job fue el primer libro escrito de las Sagradas Escrituras. La Educación, página 271, párrafo 1, nos dice así. El cielo es una escuela. ¿Qué es el cielo? Su campo de estudio, el universo. Su maestro, el ser infinito. En el Edén fue establecida una filial de esa escuela y, una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Importantes puntos a destacar aquí. 1, en el Edén lo que había era una escuela. Por cierto, el universo es una escuela. Saben que poco se hace mención, poco se relaciona a Dios con la maestría, con ser maestro. Pero una de las cosas que a Dios más le agrada hacer es ser maestro. De hecho, el universo entero, el cielo entero, ¿es qué? Es una escuela. Y el universo es el campo de estudio. Dios es el maestro. De esa escuela se estableció una filial en el Edén, porque nos dice que en el Edén fue establecida una filial. A ver, ¿y qué es una filial? Pregunto, ¿qué es una filial? Como una subsede, ¿sí? Diríamos que una filial del programa educativo de Fundación Las Delicias es allá el refugio, ¿ok? Eso es una filial, es decir, depende de un órgano central, de un organismo central, pero se mueve en su misma dirección, bajo su misma metodología y principios. La gran escuela es la escuela del cielo, cuyo campo de estudio es el universo y cuyo maestro es Dios. Pero Dios, al crear al hombre, crea una filial en la tierra, en el jardín del Edén. Por cierto, esa filial, no los principios siguen vigentes desde entonces. Esa filial vio interrumpidas sus actividades por la introducción del pecado. Pero al restaurarse la imagen de Dios en el hombre, entonces se reanudará la educación en la escuela del Edén. Ustedes, no sé si saben, seguramente la mayoría lo sabe, nosotros regresaremos al Edén. Les decía hace unos días que para mí es enigmático las declaraciones de la mensajera de Dios cuando señala que Dios nos llevará a un más perfecto Edén. Lo perfecto, ser más perfecto, para nosotros incomprensible, para nosotros los finitos. Sí, Dios nos llevará a un más perfecto Edén donde continuaremos con el plan de educación que Dios tiene y ha tenido siempre con nosotros. La Educación, página 19, párrafo 1. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre, ¿en cuántos? En todos los tiempos. Alguien pudiera decir, pero es que esos principios de los que nos vienen hablando quedaron atrás, o fueron antes del pecado, o esos principios de los que nos vienen hablando pues ya pasaron de moda. No, son principios eternos como Dios es eterno.
nunca pasan de vigencia, nunca pierden vigor, siempre tienen relevancia y son de significativa importancia en el desarrollo del hombre. Dice que debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén. Para ilustrar los principios de la ciencia y la verdadera educación, se estableció en el Edén una escuela que fuera ¿qué? Una escuela modelo. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. A medida que vamos avanzando en la serie, nos iremos dando cuenta de los fracasos de Dios, discúlpeme por esa aberración, de los fracasos del hombre al seguir el plan de Dios, de los fracasos del hombre a seguir el plan de Dios. Sin embargo, la insistencia de Dios para llevar a cabo su plan, haciendo distintas adaptaciones. En el modelo original, la familia era el centro de la educación. Pero a medida que fue fallando ello, no porque Dios fallase, sino por la terquedad, la dureza de cerviz del hombre y cómo el hombre se ofusca, entonces Dios ha tenido que hacer adaptaciones. Y en medio de esas adaptaciones aparecieron estos lugares. Estos lugares no eran el propósito original de Dios. El propósito original era que cada padre y cada madre guiaran a los hijos en el sendero del Dios Todopoderoso y los constituyeran en obreros útiles para la sociedad, para el mundo, para la obra de Dios. Pero por el fracaso, repito, de los hombres al seguir el plan de Dios, Dios ha tenido que ir haciendo adaptaciones. Y en una de esas adaptaciones aparecieron estos lugares. Nos dice, el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. Educación, página 19, párrafo 1. El jardín del Edén era el aula. La naturaleza, el libro de texto. El creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana eran los alumnos. En el modelo original leemos que nos dice que el jardín era el aula, la naturaleza era el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana eran los alumnos. Vendría a ser algo más o menos así. Esta era el aula, este era el libro de texto y por esto era que este era el aula, él era el maestro y nosotros los alumnos. Según el modelo original, esto fue así. La comunicación era directa. El maestro, el Dios Todopoderoso, se relacionaba con la criatura en medio de la creación, utilizando la creación como referencia en el modelo educativo que él tenía para el hombre. Nos dice, la educación, página 20, párrafo 2, por el interés que tenía en sus hijos, nuestro Padre Celestial dirigía personalmente su educación. ¿Quién era el maestro? El Padre Celestial. El Padre era el maestro. El Padre en persona se encargaba de la educación de Adán y de Eva. Educación, página 19, párrafo 2. Creados para ser imagen y gloria de Dios, Adán y Eva habían recibido capacidades dignas de su elevado destino. Esta semejanza no se manifestaba solamente en su naturaleza física. Todas las facultades de la mente y el alma reflejaban la gloria del Creador. Adán y Eva, dotados de dones mentales y espirituales superiores, fueron creados en una condición poco menor a los ángeles. Educación, página 20, igual nos dice, en ese lugar, hablando del huerto, en medio de las hermosas escenas de la naturaleza que no había sido tocada por el pecado, habían de recibir su educación
nuestros primeros padres. ¿En dónde? En medio de la naturaleza, que venía a ser el aula. Pero nos dice la educación, página 20, ahora párrafo 3. Adán y Eva estaban encargados del cuidado del jardín para que lo guardaran y lo labrasen. Aunque poseían en abundancia todo lo que el dueño del universo les podía proporcionar, no debían estar ociosos. Se les había asignado como bendición una ocupación útil que habrá de fortalecer su cuerpo, ampliar su mente y desarrollar su carácter. Noten, la creación era perfecta, era simétrica, no estaba mancillada por el pecado. Tenían el aula, había un maestro, había un libro de texto. Sin embargo, Dios sabía que no podía dejar ocioso al hombre. No ha habido en la historia del universo alguien que tenga más, no sé si decirlo poder, o alguien que tuviera más a su alcance, que dominara más terreno, que dominara más, que tuviera más señorío que Adán. Sin embargo, Dios no le dejó estar ocioso. Le dio una ocupación, porque dentro del modelo educativo la ociosidad no tiene lugar. La ociosidad no tiene lugar. En el modelo educativo de Dios, repito, la ociosidad no tiene lugar, porque como dice la misma profeta, mente ociosa, taller del diablo. Ahí el diablo va a trabajar. En el modelo educativo de Dios, la ociosidad, no hay lugar para la ociosidad. Y si no lo había antes del pecado, imagínense después del pecado. Imagínense después del pecado, cuando la tendencia natural del corazón es ¿hacia qué? Es hacia el mal. Donde hay más propensión al mal, no hay espacios para la ociosidad. Cada momento, el joven, el niño, el adulto, porque la escuela de Dios abarca todo el periodo existente accesible al hombre, debe mantener alguna actividad que le permita desarrollar sus facultades. Y cuando digo alguna actividad, incluyo el descanso. Sí, porque el descanso forma parte del desarrollo de las facultades físicas. Una persona que duerma 4 horas, una persona que duerma 5 horas, que se acueste a la 1 o a las 2 de la mañana, está en un falso modelo educativo porque está atentando contra el desarrollo de sus facultades físicas. ¿Me hago entender? Una persona que se acuesta a dormir tarde, una persona que duerme muy poco tiempo, no lo que recomienda, no lo que está escrito en las leyes físicas de nuestro organismo, y duerme muy poco, bueno, es una persona que está atentando contra el desarrollo de sus facultades físicas. Y no solamente eso, está pecando contra la ley de Dios porque está violando el mandamiento que dice, no matarás. Porque una persona que no se cuida en su sueño, los que no nos cuidamos en nuestro sueño, tengo que hacer mención de ello, nos estamos acortando la vida y por ende estamos en franca violación del mandato de Dios que dice, no matarás. Nos dice que el hombre no debía estar ocioso. Se le había asignado como bendición una ocupación útil. Y aquí hay otro elemento importante. Dios quiere que hagamos ejercicio, que estemos activos. Pero entre las ocupaciones que Dios le da al hombre, dentro del verdadero modelo educativo, esas ocupaciones tienen que ser útiles. Si no son útiles, entonces no forman parte del verdadero modelo educativo de Dios. ¿Me hago entender? Ahora, ¿ustedes creen que Dios está interesado en que nosotros dentro de nuestras ocupaciones útiles estemos, para evitar problemas, lo voy a poner en territorio venezolano, que nosotros estemos con un bate, una pelota y un guante jugando al béisbol? ¿Es una ocupación útil? Les pregunto, ¿es una ocupación útil? No, no es una ocupación útil. Por tanto, no genera desarrollo. ¿Por qué? Porque no es útil. Al ser útil, genera desarrollo, sino genera incluso desviaciones en lo moral.
Porque toda competencia deportiva se basa en una premisa. ¿Cuál premisa? ¿Cuál premisa? Rivalidad. La rivalidad, la competitividad. ¿Ok? ¿O quién juega sin competir? Nadie quiere perder cuando juega, ¿o sí? ¿Vamos a entender? Nadie quiere perder cuando juega. Todos quieren ganar cuando juegan. Y se trata de burlar al enemigo, se trata de ser mejor que el enemigo, se trata de engañar al enemigo. Entonces, ¿todo eso fomenta qué? ¿El desarrollo de las facultades semejantes al hacedor? ¿O el desarrollo de las facultades semejantes a Satanás? A ver, los veo, no sé si pensativos o temerosos de dar una respuesta que les condene a ustedes mismos. No, yo me estoy condenando a mí mismo. A ver, guiémonos por lo que está escrito. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda ni vanagloria. Principio bíblico. Muy bien, nada hagáis por contienda ni vanagloria. Es un principio de la verdadera educación. Y que yo lo tengo que considerar aún como maestro. Los chicos conocen, los chicos que son mis estudiantes en secundaria, que ellos jamás ven una calificación. No la ven. Por lo menos no conmigo. Ellos no saben si en el examen sacaron 9, si en el examen sacaron 8, si en el examen sacaron 7.5, si en el examen sacaron 10. ¿Y saben por qué no? Porque yo sé que ellos están interesados en eso para ver quién sacó más que quién. Y fomento en ellos, ¿saben qué? El deseo de competir, el deseo de exaltarse sobre otro. Claro, a quien se esfuerza, a él siempre le dejo una nota de reconocimiento. A quien tiene que mejorar siempre le dejo una nota haciéndole un llamamiento a lo que tiene que mejorar, y cuando es necesario converso con ese joven y converso con ese niño. Pero no le fomento la competitividad a través de las calificaciones, para darles un ejemplo, para darles una ilustración. Porque la competencia, la competitividad es algo que se introdujo con el germen del pecado, que modificó nuestro ADN original, que no buscaba exaltarse a sí mismo sobre otro, que no buscaba gloriarse a sí mismo, sino que simplemente buscaba el bienestar del otro. Hasta los chicos del básico o los chicos del educador en salud lo saben. Difícilmente verán una calificación conmigo, la ven después. La ven si llegan a ver su boletín. ¿Por qué no? Porque sé que fomenta la tendencia a la competitividad. Cuando estaba en la secundaria, estudiaba en un instituto allá en Venezuela. Allá practican algo que se llama el cuadro de honor. ¿Saben qué es eso? El cuadro de honor es el lugar donde van los nombres de los chicos con las mejores calificaciones. Y me iba bien, a mí me solía ir bien. Y me acuerdo lo que se gestaba aún entre nosotros, y las rivalidades y las contiendas que se gestaban, porque, oye, que este esté más arriba que yo en el cuadro de honor. Y note, el esfuerzo no estaba basado en lo que planteamos, en desarrollar mis facultades para servirle a Dios y servirle al prójimo. El esfuerzo estaba basado ¿en qué? En que yo no quiero un lugar más abajo que el de mi compañero. ¿Me hago entender? Entonces estaba desvirtuado el desarrollo de las facultades. Si vamos a lo físico es lo mismo. Por eso la profeta nos hace mención que se les había asignado como bendición una ocupación útil. Debía ser útil. Ahora, yo les pregunto, me encanta hacer equilibrio. Una ocupación útil. Yo pregunto, que la hermana Frasila, permítanme ponerles de ejemplo, la hermana Frasila se vaya con el hermano Fanor y Samuelito Eliseo a un río, ¿verdad? Se vayan al río y se sienten en el río, allí contentos y felices, compartiendo como familia. ¿Es una ocupación útil? Claro que es útil, hermanos, claro que es útil. Útil no implica solamente que produzca una mata. Útil no solamente es eso. Eso es útil y necesario en el desarrollo de ellos como familia, en sus vínculos familiares. Es útil como una actividad
recreativa, por cierto, actividades que Dios fomenta, que Dios estimula y que son necesarios para nuestra salud física, moral y espiritual. Así que no podemos tergiversar tampoco ese calificativo útil, porque hay personas que piensan que si es útil, entonces tiene que ser que haya producción por algún lado. Y entonces los valores del mundo se introducen entre nosotros. Todo tiene que ser producción, todo tiene que ser producción. Pero también hay que reproducir momentos de alegría en la familia. También hay que reproducir el sano compartir, crear vínculos, fortalecer lazos. Y vaya que nos falta eso entre nosotros. Algunos se preocupan por lo que se dice delante de cámaras. No se preocupen, ya Rodolfo y yo tenemos un negocio. Yo sé cómo hago y él sabe dónde corta. Pero les digo algo, qué preocupante es que en nuestro medio hay lazos tan endebles a nivel familiar, cuando nuestras familias deberían estar tan bien establecidas, tan bien constituidas. Y para que eso sea una realidad, hermanos, no todo debe ser producción, y no todo debe ser obra misionera. No todo debe ser trabajo por las otras personas. Permítanme decirles eso y puede sonar algo incómodo. Las familias también necesitan tiempo para sí. También necesitan tiempo para sí. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Y el testimonio más poderoso, dice la profeta, que se le puede presentar como cristianos al mundo es una familia bien constituida. Y para eso es importante esos momentos útiles, esas ocupaciones útiles que están implícitas en el compartir de una familia, en esos momentos familiares que son tan necesarios para crear barreras que nos protejan del mundo. Debemos hacer de nuestros hogares donde los hijos les guste estar, les agrade estar y siempre les agrade estar en ese lugar. Nuestros hogares no pueden ser lóbregos, nuestros hogares no pueden ser tristes. Nuestras experiencias familiares no deben ser tan grises, tan opacas, que más bien demos lástima como familia. ¿Me hago entender? Entonces, repito, ¿es una ocupación útil que Frasila se vaya con el hermano Fanor y Samuelito al río? ¿O que tomen un tiempo para compartir como familia? Por supuesto que es una ocupación muy útil y necesaria. Pero dentro de esa escuela también había un libro de texto. Job 12, versículos 7 al 9, dice lo siguiente. Me encanta esta declaración del libro de Job. Dice así: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Noten la ciencia de este texto, porque en este texto leemos lo siguiente, se nos dice, ¿quieres saber? Pregúntale a los animales. ¿Quieres conocer? Pregúntale a la tierra. ¿Quieres entender? Pregúntale a las bestias. ¿Qué te está diciendo? Si tú no hablas el mismo lenguaje que ellos, ¿qué te está diciendo la Biblia? Mírala, obsérvala, analízala. Ellos tienen mucho que enseñarte. La naturaleza es un libro abierto para nosotros. Job dice, ¿quieres saber? Pregúntales. ¿Quieres entender? Indágales. ¿Quieres comprender lo que requiere a ti? Búscala. Hermanos, la naturaleza entiende mejor los designios de Dios que nosotros. Y les doy una ilustración que se les he dado en otras series. Noé le habló al mundo antediluviano, junto a Enoc, junto a Matusalén y Lamec, durante 120 años. 120 años escucharon la voz del fiel siervo de Dios. Terminaron los 120 años, murió Matusalén, llegó el diluvio. ¿Cuántos entraron al arca? 8, todos familia de Noé. Y les aseguro, por lo que intuyo a través de las Escrituras, que quizás había más de uno ahí que estaba por misericordia a Noé, no porque fuera recto como lo era Noé. Para muestra, Cam, el hijo menor de Noé. 8, Dios le habló una vez, no 120 años,
una vez a los animales y entraron de dos en dos, como Dios le dijo que debían entrar. ¿Ven la diferencia? La naturaleza entiende mejor el designio de Dios que nosotros. Una vez le habló a los animales y los animales entraron. Los que pertenecían a la creación entraron conforme Dios le dijo. Y en el capítulo del Calvario, del deseado de todas las gentes, mientras Jesús era crucificado, en un lenguaje poético, la profeta dice, el sol ocultó su rostro para no ver lo que se le hacía a su creador. Y dice que los animales estaban inquietos y las aves de los cielos volaban de un lado a otro lado, porque ellos sabían quién estaba en la cruz. Y los seres humanos, mientras tanto, estábamos atravesando a Jesús, al hacedor de la vida y de la redención. ¿Entiende la naturaleza mejor que nosotros los designios de Dios? Sí, siempre la he entendido y creo que será hasta el final así. La naturaleza es un libro abierto, para nuestra instrucción. Lo era desde el Edén y lo sigue siendo hoy, con una modificación. Conducción del Niño, página 44, por razones que ustedes saben y que a mí me hace muy feliz, estoy leyendo este libro. Así que nos dice, el libro de la naturaleza, al desplegar ante ellos sus lecciones vivas, les proporcionaba una fuente inagotable de instrucción y deleite. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, en el cielo y la tierra. Los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada, con las hojas, las flores y los árboles, con toda criatura viviente, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo del sol, y aprendían de ellos los secretos de su vida. ¿Qué tenían ellos? Un buen método de observación, y aprendían de ellos los secretos de su vida. Esbozo algo importante. Chicos, jóvenes, siempre les hago énfasis en esto. ¿Cuánto necesitamos aprender a ser observadores? Ser observadores. Muchos de nosotros que vivimos en el lugar apropiado solemos tener la aptitud equivocada. Porque para poder disfrutar al máximo de esta experiencia y desarrollar al máximo nuestras facultades, aprovechando donde vivimos, el campo, necesitamos también tener el método de la observación. Porque si usted no observa, ¿cómo podrá obtener del libro de la naturaleza las lecciones que son tan necesarias? Los hombres observadores han marcado la historia de distintas maneras. Y le doy un ejemplo. Louis Pasteur, por ejemplo. Pasteur, que fue el inventor de la penicilina. Pasteur llegó al punto que necesitaba, que buscaba y a través del cual pude salvarle la vida a tantas personas. ¿Saben por qué? Porque era observador. El hombre se encontraba en su habitación, en sus estudios, en sus experimentos, y usted conoce ese tipo, seguramente sabe de ese tipo de científicos que la esposa le llevaba la comida y la comida se quedaba allí, y pasaba un día y pasaban 2 días. Y bueno, su esposa una de las comidas que le había llevado se la dejó en la ventana, y había un pan. Y mientras él se encontraba en sus estudios y demás, y había algo que le faltaba, que no le permitía llegar al punto, un día miró por la ventana y vio un pan mohoseado, un pan de los que le llevaron días antes. Bueno, en ese pan encontró la clave que le faltaba, pero era observador. Se dio cuenta que había un elemento en el moho del pan que iba a ser clave para poder realizar su invento. Los hombres observadores son los hombres que trascienden, que no son superficiales, que siempre van más allá. Hay que abandonar la superficialidad en pensamiento. Nosotros no debemos ser superficiales en las Escrituras. Necesitamos ser observadores a la hora de estudiar las Escrituras. Necesitamos ser observadores a la hora de iniciar un trabajo. No es porque me dicen pica aquí, pica así que lo debes hacer. Pregunta, ¿por qué lo hago? Piensa si hay otra manera en que lo pudieses hacer mejor. Indaga si hay otra forma en que tú pudieses innovar y facilitarle el trabajo a los demás y ser una bendición para la obra de Dios. Recuerden, como estudiamos ayer, la ciencia y la verdadera educación busca hombres que no sean el reflejo del pensamiento de otros hombres, sino hombres que ejerciten su individualidad, su facultad de pensar y su facultad de hacer. Permítame cerrar rápidamente. La gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables con sus movimientos prefijados, los misterios de la luz y el sonido, del día y de la noche, todos eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela en la tierra.
Sus facultades mentales y espirituales se desarrollaban en la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Noten esto. Los mundos innumerables con sus movimientos prefijados, astronomía. Los misterios de la luz y el sonido, ¿eso qué es? Física. Del día y de la noche, todos eran temas para los alumnos de la primera escuela de la tierra. Los de la primera escuela, la escuela establecida por Dios, estudiaban física, hermanos. Estudiaban biología, estudiaban astronomía. Yo no entiendo por qué algunos insisten en satanizar esas ciencias, cuando toda verdad científica le pertenece a Dios. Sigue diciendo, solamente aquel que conoce en la naturaleza las obras del Padre, aquel que en la hermosura y riqueza de la tierra puede leer su voluntad, aquel aprenderá de las cosas de la naturaleza sus lecciones más profundas y recibirá su misterio más sublime. Solo puede apreciar plenamente el significado de la colina y del valle, del río y del mar, quienes contemplen como expresión del pensamiento de Dios, como una revelación del Creador. Patriarcas y Profetas, página 32 y 33. Basado en estos principios, están en un gran error los que consideran el trabajo como una maldición. Si bien éste lleva aparejados dolor y fatiga, ¿qué son los tesoros del más rico en comparación con la herencia de Adán? Sin embargo, éste no había de estar ocioso. Nuestro Creador, que sabe lo que constituye la felicidad del hombre, señaló a Adán su trabajo. El verdadero regocijo de la vida lo encuentran solo los hombres y las mujeres que ¿qué? Noten, el verdadero regocijo de la vida lo encuentran solo los hombres y las mujeres que trabajan. Felicidad y desarrollo solo es posible también cuando tenemos esto en cuenta, cuando hay ¿qué? Una actividad que sea útil y de bendición. Bien, vamos a saltar esto. Lamentablemente llegó el pecado. Isaías 59:2 nos dice que fueron nuestras iniquidades lo que hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados es lo que ha hecho ocultar su rostro para no oíros. El pecado trajo esto, trajo separación. Separación entre el Dios del cielo y el hombre. Sin embargo, Dios no se quedó con el fracaso del hombre y le dio una nueva oportunidad. Y ya tenía todo un plan desarrollado, un plan de contingencia para poder rescatar al hombre. Educación, página 32. Aunque en condiciones distintas, la verdadera educación sigue siendo, de acuerdo con el plan del Creador, el plan de la escuela del Edén. Noten, porque a pesar del pecado, ¿qué? Dios insiste con ¿qué? Con el modelo que Él estableció en el Edén. Sigue siendo el modelo educativo en vigencia. Los grandes, ¿por qué? Porque los grandes principios de la educación son inmutables. ¿Qué significa que son inmutables? Que no cambian, no importa lo que pase, no importa lo que ocurra, es como la ley de Dios, es inmutable. Los principios de la educación son inmutables, no cambian, están afirmados eternamente y para siempre. Esto era el modelo del Edén. Dios tuvo que hacer una adaptación, pero sin romper los principios. Por eso, noten la siguiente declaración. Página 31 del libro La Educación. En el plan divino de la educación, adaptado a la condición del hombre después de la caída, Cristo figura como representante del Padre. Él es el gran maestro de la humanidad y dispuso que los hombres y mujeres fuesen representantes suyos. La familia era la escuela y los padres eran los maestros. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Una adaptación. En la adaptación, ahora el padre dejaba de ser el maestro. ¿Quién tomaba el lugar del maestro de maestros? ¿Qué leímos? Cristo. Pero por la separación, por lo ocasionado por el pecado, Cristo no podía manifestarse directamente al humano. Así que utilizaba un conducto para poder educar a la raza humana. ¿Cuál era el conducto? ¿A quién educaba él? Iba a educar a los padres para que ellos asumieran
el trabajo de maestros. Entonces, finalmente, en la adaptación de Dios, en esta primera adaptación, después tenemos que estudiar la adaptación de donde aparecen estas escuelas. Cristo asume la educación de la humanidad, la redención de la humanidad, pero le da a los padres la tarea de ser los maestros. Pero íbamos a seguir utilizando la naturaleza con una adaptación, porque ahora habría que verla a través de un lente, porque por el debilitamiento de nuestras facultades, solo a través de la Biblia podríamos entenderla. Entonces, la naturaleza seguiría siendo el libro, la familia habría de ser la escuela y serían los hijos los que serían los alumnos. Fue la adaptación original hecha por Dios después de la introducción del pecado. Sigue siendo el modelo vigente. No son los maestros los encargados, los que consideramos nosotros maestros, los encargados de la educación de nuestros hijos, son los padres. Los maestros participan donde el padre no puede trabajar. El maestro exterior aparece para suplir la deficiencia que pueda tener el padre en algún ramo del saber, sobre todo en algún ramo del saber, y tiene que tener ciertas características que también analizaremos. Pero es el padre sobre quien Dios reposa la responsabilidad de que ejerzan como maestros, considerando este libro y las escrituras en esta escuela para quienes serán sus alumnos, que deben ser sus hijos. Qué gran éxito hubiésemos experimentado en el mundo si ese modelo hubiese sido seguido a la perfección desde el principio. Y qué gran éxito experimentaríamos hoy si fuera el modelo que consideráramos como debería ser en nuestro tiempo. Última cita. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Mañana estudiaremos el modelo educativo establecido por Dios a través de la familia en la era patriarcal y en el tiempo del pueblo de Israel. Por lo pronto, aquí quedamos. Vamos a hacer una oración para concluir. Coloquémonos de rodillas para orar. Querido Padre Celestial, en esta hermosa mañana, una vez más, estamos agradecidos contigo por las múltiples bendiciones. No me canso de agradecerte, Señor, por tu insistencia ante nuestros fracasos, por cada nueva oportunidad que día tras día nos das. Gracias porque sé que este día me entregas y nos entregas a cada uno de nosotros una hoja en blanco para escribir obras de justicia que te glorifiquen. Pero para que eso sea real, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo, para que modele nuestras palabras, para que regule nuestros pensamientos y para que nos lleve como Jesús en este día, de victoria en victoria. Levántanos con tu bendición y venciendo y para vencer. Guárdanos en todas las actividades que hemos de realizar en este día y una vez más te pido, Señor, camina con nosotros. Es nuestra oración en el nombre de Jesús.